Bien, continuamos. Objetivos de la evaluación preoperatoria. Primero de todo, estimar el riesgo operatorio, ¿sí? Hay un montón de patologías que pueden estar jugando en contra de esta cirugía, ¿sí? Y nosotros estimamos, de acuerdo a diferentes escalas, cuál es el riesgo que tiene el paciente para ese tipo de cirugía. Prevenir y manejar las posibles complicaciones posoperatorias tiene que ver con las patologías previas y también en qué condiciones llega el paciente para afrontar determinada cirugía y cómo se va a bancar una eventual complicación. Preparar psicológicamente al paciente es algo que a veces uno no llega a dimensionar, a veces en la consulta, y hay gente que realmente tiene mucho miedo a determinados tipos de cirugía, fundamentalmente las oncológicas, eh, pero hay que explicar todo. Para eso está la evaluación en consultorio. Diferente es una evaluación en la guardia en la cual uno tiene que explicar las cosas por ahí de forma un poco más rápidas y tratar de hacerse entender con el paciente de que esa cirugía es necesaria en esa condición. La búsqueda de información que nos permite tomar decisiones tiene que ver fundamentalmente con nuestro examen físico y de estudios complementarios que hacemos con el paciente. Tres definiciones. La definición de riesgo, que es la probabilidad de producir una lesión, daño o pérdida como consecuencia de una acción. Esto está claro, la acción es la acción quirúrgica. Podemos, eh, podemos producir determinada lesión de acuerdo al objetivo de la cirugía, que es un factor de riesgo, cada una de las contingencias, rasgos o circunstancias cuya acción o presencia equivale a una amenaza o peligro para la salud. Y el riesgo quirúrgico es la probabilidad de que aparezcan resultados adversos, enfermedad o muerte como consecuencia de la operación. Y fíjense qué importante son estos 5 ítems que aparecen, que son de los que depende el riesgo quirúrgico, ¿sí? Primero, el medio asistencial. Eh, no es lo mismo operar, por ejemplo, una cirugía de Miles en una clínica de baja complejidad que no tenga terapia intensiva que operarla en un hospital que sí tiene terapia intensiva y por ahí una terapia dedicada a pacientes quirúrgicos. El medio donde uno ejerce la acción quirúrgica importa y mucho. Habrán escuchado, se operó una prótesis mamaria en una clínica que no estaba habilitada y cuando van a ver nunca fue una clínica, era un consultorio y, y la paciente falleció. ¿Me entienden? La técnica anestésica también es importante porque de acuerdo a las condiciones en las que llega el paciente, de acuerdo a la patología previa que tenga, nuestro anestesista sabe cómo tiene que actuar y qué tipo de plan anestésico tiene para este paciente en particular. El equipo quirúrgico es fundamental para un buen resultado de una cirugía. Ejemplo, un residente de primer año por ahí está en condiciones de llevar a cabo una exéresis de un nevo, ¿sí? En una pierna, saca un granito, un lunar, etcétera, y no hay mucho más riesgo que eso y por ahí él está capacitado para hacer eso. Este, pero está claro que no está capacitado para hacer, por ejemplo, una DPC o operar una hernia solo. Eh, la, la confiabilidad y la experiencia del equipo quirúrgico tienen mucho que ver con la mortalidad de los pacientes, porque hacen al éxito de la cirugía, ¿sí? La magnitud de la operación, exactamente lo mismo que comentaba hace un rato, operar en un medio que sea adecuado para determinada cirugía,
Hay cirugías que son de mediana complejidad o de baja complejidad, por ejemplo, una hernia umbilical con malla, la puedo operar en una clínica que tenga internación de día nada más y que a las 8 de la noche cierre y no tenga UTI porque es una cirugía de baja complejidad, ¿sí? Y después están las condiciones psicofísicas del paciente, que esto tiene que ver con la evaluación psicológica que podemos llegar a hacer, los miedos que pueda manifestar el paciente para determinado tipo de cirugía, qué es lo que espera, ¿sí?, de la cirugía y qué expectativas le puede generar una eventual complicación, ¿sí? Todo eso, en algunas situaciones, cabe pura y exclusivamente con las aclaraciones del cirujano, pueden llegar a buen puerto, pero a veces se nos hace necesario por ahí requerir una evaluación psicológica o psiquiátrica, ¿sí? Evaluación preoperatoria. ¿Qué nos lleva a nosotros a evaluar al paciente que se va a operar? Fundamentalmente, nuestra principal herramienta es el interrogatorio, ¿sí? Nosotros sabemos que habitualmente en medicina nos manejamos con estadísticas, entonces si tengo un dolor abdominal, paciente de 21 años, hombre, dolor en fosa ilíaca derecha, ¿cuántos diagnósticos puedo tener? En general, uno o dos, o es una apendicitis, o es una, este, o es una inflamación ganglionar periapendicular, pero puede ser que tenga un tumor, y sí, puede ser, pero la estadística nos dice que no. ¿Me entienden a qué voy? Entonces, el interrogatorio fundamentalmente se basa en ir a buscar cosas que nosotros podamos utilizar para definir una cirugía y cuál va a ser nuestro plan quirúrgico. El examen físico cuidadoso nos va a seguir dando datos y nos va a nosotros a predisponer a decir, este paciente por ahí necesito pedirle una evaluación respiratoria. ¿Por qué? Y porque es un fumador. Es joven, pero tiene una, una carga muy pesada de tabaco durante el año. Eh, es un paciente con fibrosis quística y probablemente es un tosedor habitual y yo lo voy a operar de una hernia inguinal, entonces necesito una evaluación eh, respiratoria. Por eso el examen físico cuidadoso nos lleva a pedir los exámenes complementarios adecuados. Y ahí tenemos toda la gama de exámenes que pueden, que pueden llegar a pedir de acuerdo a lo que ustedes consideren que está presentando el paciente. A continuación, lo que ven es la clasificación de la American Society of Anesthesiologists, en donde se clasifican de acuerdo al examen físico diferentes tipos de pacientes. Habitualmente se dice ASA 1 al paciente sano, normal, ASA 2 al paciente con una enfermedad sistémica leve. Este paciente puede ser un paciente, por ejemplo, hipertenso, que está medicado y controlado. Puede ser un paciente diabético, que está medicado, controlado y que habitualmente tiene valores de hemoglobina glicosilada dentro de los límites normales como para pensar de que no está haciendo no está saliéndose de su plan dietario, de su régimen y cumple con la medicación. Entonces son enfermedades sistémicas pero leves porque están controlados. El ASA3 es un paciente con una enfermedad sistémica severa con limitaciones funcionales. Ejemplo, es un tipo que puede salir corriendo a correr 10 kilómetros y como poder puede, seguramente le va a ir mal. ¿Sí? Pueden ser pacientes con eh,
con patología cardiológica, enfermedades de insuficiencia cardíaca o congestiva, que están medicados, pero aún así su enfermedad crónica hace que tengan una limitación funcional y que durante la cirugía puede ocurrir alguna complicación. El ASA4 es lo mismo que anterior, pero ya con peligro de vida. Una enfermedad sistémica incapacitante con peligro de vida. Hay muchos pacientes que entran al consultorio y de repente en la evaluación son ASA4. Pacientes por ahí con concentrador de oxígeno, EPOC, que necesitan una cirugía abdominal, EPOC severo, que muy pocas chances por ahí de retirarle después el tubito endotraqueal, si es una cirugía de urgencia. Y tenemos el ASA5, fíjense que es un paciente moribundo con menos de 24 horas de vida. Ese paciente, se opere o no, lo más probable es que se muera. Así que fíjense lo importante que es esa clasificación para tomar una conducta. La información proporcionada por la historia clínica y el examen físico es utilizada para dirigir las pruebas diagnósticas, que es lo que charlábamos recién, de acuerdo a datos relevantes como edad, sexo. Es más habitual, por ejemplo, en las mujeres jóvenes, tener litiasis vesicular que en los pacientes hombres. Las enfermedades sistémicas, hipertensión, toda la parte endocrina, las enfermedades pulmonares, renales, hepáticas. El estado nutricional de un paciente es fundamental para hacer un pronóstico de cómo le va a ir a ese paciente. Eso habitualmente nosotros censamos proteínas totales y albúmina, que es la principal de todas las proteínas que uno tiene en cuenta para saber cuál es, inferir el estado nutricional. Una persona que esté con bajas proteínas seguramente no va a tener una buena respuesta en el posoperatorio. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista quirúrgico repara con proteínas. Si no hay proteínas, no repara. Los tejidos no pegan bien y seguramente vamos a ir a el fracaso de la cirugía. Imagínense una cirugía de urgencia en un paciente desnutrido con 2 de albúmina y que tengamos que hacer una resección intestinal. Nosotros hacemos nuevamente la unión intestinal y eso no va a pegar. No pega. ¿Por qué? Y porque no hay proteínas. Por eso es que, imagínense, yo le estoy dando un ejemplo por ahí avanzado, pero en una herida que nosotros hagamos con un bisturí, me refiero a eso, a que no va a terminar pegando nuestra cirugía por el estado nutricional, porque depende de la parte proteica. Las drogas terapéuticas que se utilizan, que tienen que ver con la biodisponibilidad y también con cómo las diferentes drogas se metabolizan en el organismo. Por ejemplo, sepan que el diclofenac, el ketorolac son analgésicos antiinflamatorios no esteroides, pero tienen un metabolismo renal, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que en un paciente con insuficiencia renal crónica o aguda, seguramente esa medicación hay que ajustarla porque si no queda dando vuelta no se metaboliza, queda dando vuelta en el organismo. Siempre en las mujeres la posibilidad de embarazo para tomar los recaudos necesarios y la posibilidad de padecer, fundamentalmente para protegernos nosotros, HIV, hepatitis B y C o ambas, que es bastante habitual. Acá tiro una serie de elementos generales que tienen que ver con que nosotros habitualmente
pedimos una serie de cosas y en otros lugares, en otros países en donde cada uno de estos exámenes complementarios eh, cuestan, cuestan plata, entonces se hacen estudios para ver si es necesario pedirlos. Por ejemplo, una RX de tórax no se pide en forma sistemática. Paciente con una predisposición deportiva, que está con buen estado nutricional, que no fuma, que uno lo ausculta y no sensa ninguna patología respiratoria, se va a operar de una hernia umbilical, le pido una radiografía de tórax, ¿es necesario? Se vio como que no. Nosotros acá, en el medio en que estamos, a veces los pedimos, y no es lo que se debería estar haciendo. Uno debería afinar el examen físico y tratar de no pedir estudios solamente por pedirlos porque lo dice el protocolo. Bien, el electrocardiograma, se ve que hay hallazgos anormales por debajo de los 40 años en los pacientes masculinos, en menos del 12% y aún menor en los pacientes femeninos. ¿Mm? Los valores de hemoglobina entre 6 y 8 gramos por decilitro están asociados a morbilidad posoperatoria. Esto está claro en el sentido de que recién les hablé también de las proteínas, y fíjense que entre 6 y 8 estamos hablando de un hematocrito de entre 20, 22, 23%, y alguien que tenga ese hematocrito, imagino que desde el punto de vista nutricional no va a estar tan bien nutrido, por eso es la correlación, ¿sí? Los hematocritos mayores a 50 tienen mayores complicaciones trombóticas. Las pruebas de coagulación que podemos pedir en determinados pacientes son aquellos que tengan historia de sangrado familiar o personal, enfermedades hepáticas, síndromes de mala absorción, enfermedades renales, desnutrición, anticoagulados, que son los que van a ser sometidos a cirugías mayores, el sangrado activo o necesidad de transfusión, los pacientes que presentan petequias, hematomas y equimosis. Y a Profe, los que... Sí, ¿qué tal? Una consulta. Entonces, en cuanto al electro, con la baja probabilidad de hallazgos anormales, concluimos que no se pide de manera sistemática. ¿Es así? no se pide de manera sistemática siempre y cuando vos consignes en la historia clínica que al momento del examen, por ejemplo, tenés un paciente que está con un ritmo cardíaco normal, que habitualmente realiza deportes, etc. Eso es lo que está estandarizado, pero tengamos en cuenta también que en algún punto vos no sos, vos sos un médico cirujano, entonces estás evaluando un paciente desde el punto de vista cardiológico. ¿Podés hacerlo? Sí, porque sos una persona idónea, pero supongamos que durante la cirugía el paciente hace una fibrilación por X causa. Te van a venir a buscar a vos no, porque no sos una persona idónea, pero no sos un especialista. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, parecería como que estoy dando una información eh, contradictoria, ¿sí? En nuestro medio no está tan arraigado que no pidamos un electro. Quiero que les quede claro. Todo el mundo pide un electrocardiograma y todo el mundo pide una evaluación cardiológica que determine un riesgo quirúrgico, porque para eso hay un especialista que se encarga.
¿Se entiende la diferencia? Ahora, si a mí me van a decir, la verdad que el paciente estaba bien cuando lo vi, durante la cirugía se comportó bien, y la verdad es que por X causa hizo una taquicardia, una TPS. Y puedo presentar la bibliografía que avale que yo no pedí un electro. ¿Se entiende? Pero aún así estaría ya en una instancia media judicial todo esto que estoy diciendo. En nuestro medio no conozco eh, ningún servicio que no pida electrocardiogramas. Todo el mundo pide un electrocardiograma y una evaluación cardiológica, aún con un paciente normal, de buenas a primeras, normal, que no tiene ninguna patología, sano, deportista y que le voy a operar una hernia. Así que, si, por eso es que lo puse así como eh, elementos generales a tener en cuenta, ¿sí? Si vos querés hacerlo, está bien y está justificado, pero ya te digo, en nuestro medio todo el mundo pide la evaluación cardiológica. Así que si en algún punto aparece una pregunta de este tipo, ¿qué es lo que pedís para un paciente de 25 años que se va a operar una hernia? Vos pedile el electrocardiograma y el riesgo quirúrgico. ¿Estamos? Hola. Se entendió, gracias. Bien. Bueno, Se entendió, gracias. perfecto. Los pacientes que tienen, a los que se les solicita pruebas de capacidad pulmonar, estos sí o sí se piden, ¿sí? Son los pacientes que tienen que ser sometidos a una cirugía abdominal superior o cirugía torácica, cualquier cirugía en pacientes con enfermedades cardiopulmonares, cuando tenemos una RX de tórax anormal, los pacientes que tienen EPOC y que tienen asma. Y acá viene, Profe, eso es espirometría, ¿no? en general sí, espirometría y en algunas situaciones test de marcha, pero con una espirometría y una evaluación por un neumonólogo estamos bien. Acá viene algo sobre el ayuno. No hay pruebas que sugieran que un breve ayuno líquido dé como resultado un mayor riesgo de aspiración, regurgitación o morbilidad relacionada en comparación a la política del ayuno normal, de nada por boca desde la medianoche. Al permitirles a los pacientes beber agua preoperatoriamente, se obtuvieron resultados de volúmenes gástricos notablemente inferiores. Habitualmente, el anestesista te dicen, comió hace 2 horas, no se opera. Bueno, puede ocurrir, pero también te suspenden la cirugía por decir, el paciente se tomó un café con leche solo hace 4 horas. Quiero un ayuno de 8 horas. Y esto es muy habitual. Y esto ya está, digamos, bastante aceptado, que no tiene razón de ser para una suspensión de una cirugía. Pero bueno, todavía se siguen viendo ese tipo de cosas. Aún así, si vos querés operarlo, podés ponerle una sonda nasogástrica previamente, evacuar el estómago o pasarle medicación proquinética como la metoclopramida, etcétera. Pero el gremio anestesista siempre algo va a buscar para no operar y seguir mirando la tele. Bien, el grupo sanguíneo, veo todavía muchos pacientes que muchos colegas que siguen pidiendo grupo sanguíneo, ¿sí? Creo que está pura y exclusivamente
justificado con algunos grupos sanguíneos, como por ejemplo el A negativo, que son grupos sanguíneos muy raros, en los cuales habría que ver si hay disponibilidad en el banco y si es un paciente que va a ser sometido a una cirugía muy importante, como por ejemplo una esplenectomía programada. Entonces, ahí sí, de acuerdo a los antecedentes familiares que vienen de la parte del Mediterráneo, de España, etcétera, eh, está justificado pedirlos, pero si no, no tiene ningún valor, porque en general los técnicos de hemoterapia vienen y le sacan sangre al paciente y la compatibilizan en ese momento. O sea que si yo le pedí eh, grupo sanguíneo un mes antes, a ello no les sirve. Eh, Fíjense, el lavado o el baño preoperatorio. Esta revisión no proporciona pruebas claras del beneficio del baño o lavado preoperatorio con clorhexidina sobre otros productos de lavado en la reducción de la infección del sitio quirúrgico, que es obviamente lo más importante y el monstruo a liquidar. Los esfuerzos para reducir la incidencia de la infección del sitio quirúrgico nosocomial se deberían centrar en las intervenciones donde se ha demostrado el efecto. Otra cosa, la eliminación del vello preoperatorio. Hay pruebas que no hay diferencias en las infecciones del sitio quirúrgico entre los pacientes a los que se los rasuró y a los que no antes de la cirugía. Entonces, el baño postquirúrgico también no tiene pruebas definitivas disponibles a partir de ensayos aleatorios con respecto a efectos beneficiosos o perjudiciales de la ducha o baño postquirúrgico temprano versus el tardío, para prevenir complicaciones en las heridas. No hay beneficios, así que por ahí una sensación de bienestar que pueden tener los pacientes en cuanto a poder ducharse después de una cirugía, porque hay mucha gente que no se ducha porque piensa que se le va a infectar la herida. Entonces, como no hay una prueba contundente que diga que está mal o está bien, yo habitualmente les digo a los pacientes que se duchen, que se, que se hagan la curación de la herida con alcohol, Pervinox o lo que tengan a mano, y que después los veo yo en el consultorio, en el posoperatorio. Esta es toda la patología cardiovascular, patología isquémica, fíjense, angina estable, inestable, antecedentes de infarto agudo de miocardio, pacientes de revascularización miocárdica, los pacientes que vienen al consultorio en forma sintomática, los pacientes valvulares que tienen estenosis aórtica, insuficiencia mitral, trastornos de la conducción, hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca. Todo esto, a ver, uno puede conocer de la parte cardiovascular mucho e indicar los estudios que puede necesitar para determinada cirugía, porque uno puede ser una persona idónea en la materia, pero cuando tenemos pacientes que tienen cualquiera de estas patologías, la verdad no sirve de mucho hacernos los héroes y pedimos la interconsulta con el cardiólogo para que lo termine de estudiar, pida los estudios pertinentes y, y que en determinado momento pueda dar un riesgo quirúrgico adecuado. No quiere decir que nos saquemos el problema de encima, pero hay alguien que, además de idóneo en la materia, es especialista y puede poner un sello adecuado como para que nosotros estemos más seguros en la cirugía, ¿sí? Lo mismo con toda la patología renal. Este tipo de pacientes tienen complicaciones de carácter inmunológico, aumento del número de infecciones, fundamentalmente por la desnutrición. No, obviamente no tienen una capacidad
para poder regular los líquidos, entonces hay que limitar los planes de hidratación en el posoperatorio. Obviamente tienen un déficit en la cicatrización de las heridas, fundamentalmente por la desnutrición. Hay retrasos en la cicatrización por la desnutrición calórico-proteica y esto lleva a un aumento de la mortalidad que es bastante marcado en los pacientes fundamentalmente con insuficiencia renal crónica. Los que debutan con insuficiencia renal aguda y que necesitan una cirugía de urgencia, por ahí no tanto, pero los crónicos sí. Bien, ¿qué cuidados preoperatorios necesitamos en los pacientes con insuficiencia renal? Mantenerles una volemia adecuada con aporte o restricción hídrica, evitar el uso de drogas nefrotóxicas, utilizar la medicación perianestésica teniendo en cuenta su metabolismo y tratar de mantener la presión arterial intraoperatoria y posoperatoria dentro de los parámetros normales. Eso obviamente le va a corresponder al anestesista, ¿sí? Estos son los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda en una cirugía grande, ¿sí? Los pacientes ancianos, los diabéticos, los pacientes ictéricos, los pacientes con insuficiencia renal crónica que pueden reagudizar, los que son sometidos a una cirugía cardíaca o aórtica, y en los pacientes que ya vienen con un esquema para diálisis semanal, trisemanal, lo ideal es operarlos al día posterior a una diálisis. Es donde el paciente está más descargado de todo el líquido circundante, entonces es donde lo agarramos en las mejores condiciones para una cirugía. Tenemos algunas consideraciones con respecto a la patología hepática. La evaluación preoperatoria de estos pacientes apunta fundamentalmente a los antecedentes de hepatopatía como la cirrosis alcohólica o de otro tipo, fundamentalmente las hepatitis virales crónicas B y C. Los pacientes obesos y dislipémicos, que es muy habitual que tengan cuadros de esteatosis grasa grave. Ejemplo, cuando ustedes están operando una colecistectomía laparoscópica, habitualmente luxan la vesícula sobre el hígado y el hígado, si ustedes recuerdan el hígado de una vaca, el hígado de una vaca es laxo, el hígado de una persona sin dislipemia y sin esteatosis grasa es igual, se moviliza. Ahora, cuando ustedes en algún momento vean un hígado dislipémico con esteatosis grasa severa, van a ver un hígado gordo con los bordes hepáticos que están borrados, son todos redondos, y ese hígado no se luxa, no se dobla y tiene mucha predisposición al sangrado. Así que, ¿eso se puede evitar? Sí, con dieta y actividad física. Hay enfermos que aparecen con cuadros de colangitis, estrecheces o neoplasias de la vía biliar y se presentan con cuadros de colestasis muy acentuada, con hiperbilirrubinemia, transaminasas hepáticas muy altas, fosfatasa alcalina muy alta, gamma-glutamil transpeptidasa, para determinar si es un paciente con un cuadro obstructivo o un cuadro parenquimatoso, la albúmina, las proteínas séricas y la protrombina. Son elementos que uno habitualmente pide para barajar las posibilidades postquirúrgicas de este tipo de pacientes.
Fíjense, esta clasificación por ahí en algún momento de su vida la van a utilizar bastante de acuerdo a la especialidad que elijan. La clasificación de Child, A, B o C. Se evalúa la bilirrubina en sangre, la albúmina, si el paciente tiene ascitis o no, si el paciente tiene trastornos neurológicos o no, y cuál sería el estado nutricional de ese paciente. Fíjense que en la categoría A tenemos una bilirrubinemia por debajo de 2 miligramos por ciento, una albúmina en sangre de 3,5 gramos por ciento, es bastante normal. El paciente no tiene ascitis, no tiene trastornos neurológicos y el estado nutricional es muy bueno o excelente. La parte Child B, tenemos bilirrubinemia de 2 a 3 miligramos por ciento, albúmina ya más baja. El paciente presenta una ascitis leve y de fácil tratamiento. Habitualmente se trata con diuréticos como la espironolactona. Tiene trastornos neurológicos mínimos. ¿Por qué? Porque están con bilirrubina alta todo el tiempo. La bilirrubina se deposita a nivel renal y también a nivel de los ganglios de la base. Por eso da los trastornos neurológicos. Y el estado nutricional es relativamente bueno, pero fíjense el paciente Child C con una bilirrubinemia mayor a 3 miligramos por ciento. Con esto estamos hablando de que el paciente siempre tiene bilirrubina en sangre por arriba de 3 miligramos por ciento, no es que una vez tuvo, siempre tiene ese nivel de bilirrubina, siempre tiene la albúmina sérica por debajo de 3 gramos, tiene un cuadro de ascitis que es de moderada a severa y que en varias ocasiones es refractaria al tratamiento, tiene trastornos neurológicos graves porque y por la bilirrubina en los ganglios de la base, y el estado nutricional es malo o muy malo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tenemos esa categorización de pacientes con la clasificación de Child? Porque los pacientes con Child C podemos estimar que tienen un grado de necrosis importante en actividad. Entonces, tratamos de no operarlos, porque nos va a ir mal. Nos va a ir mal con este tipo de pacientes. Aparte, los cuadros de ascitis, por más bien tratados que estén, siempre generan un aumento de la presión intraabdominal, así que imagínense que cualquier incisión que ustedes hagan en el abdomen va a estar sometida a presión desde adentro y genera que esa herida se vaya al diablo. Termina abriéndose, se generan eventraciones, etc. Bien, ¿cómo tratamos de ayudar a estos pacientes? Con una hiperhidratación, una hidratación adecuada. A veces se utilizan como diuréticos osmóticos el manitol, a veces utilizamos el agregado de sales biliares y la utilización del lactulón vía oral porque nos ayuda hay una pérdida de bilirrubina por heces que la podemos mejorar, ¿sí? Fíjense que la formación de ascitis obviamente se da a partir de la hipertensión portal. Esto secundario a que este hígado ya no funciona y no hay posibilidad de que tengamos una adecuada filtración hepática, con lo cual acuérdense de las anastomosis portocava, ¿sí? Que son las que van a empezar a tener una actividad mucho más importante porque al no filtrar bien a partir del hígado, por ejemplo, tenemos que el paciente va a presentar varices a nivel del esófago,
Esto le pasa muy habitualmente a los pacientes cirróticos por alcohol, ¿sí? A veces tienen cuadros hemorroidales graves y son los lugares en donde tenemos posibilidad de que el líquido que no filtra a través del hígado pase a la circulación, ¿sí? Como tratamiento preoperatorio, ¿sí? Hacemos una reducción del sodio que facilita su eliminación, aumentamos la diuresis y todo este tratamiento médico, que en muchos casos es refractario, va a tener un pésimo pronóstico para la cirugía y nos significa que hay un deterioro grave de la función hepática. Profilaxis para TBP. Clasificamos la cirugía de acuerdo a los riesgos de presentar TBP. Un bajo riesgo, pacientes menores de 40 años, cirugía menor a 60 minutos, deambulación temprana. Una hernia umbilical, una hernia inguinal, puede ser también una COLELAP. Cualquiera de esas tiene un bajo riesgo de TBP. Mediano riesgo, pacientes mayores de 40 años, cirugía de más de 60 minutos, deambulación temprana. ¿Puede ser una COLELAP? Sí, puede ser. En un paciente de 60 años que tenga por ahí una disminución en la movilidad, pero si aún así hacemos las cosas dentro de lo correcto, tenemos un mediano riesgo. Alto riesgo, pacientes mayores de 40 años, cirugía de más de 60 minutos y alguno de estos factores. Fíjense, obesidad, varices, inmovilización, antecedentes en el uso de estrógenos. Bien, ¿qué hacemos con estos pacientes? Los antecedentes de trombofilia. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Podemos utilizar vendas elásticas en las piernas, ¿sí? Y heparina SHBPBM es heparina de bajo peso molecular, 0,3 mililitros. ¿Sí? Nosotros con antiagregar al paciente estamos bien. Y fíjense, los pacientes con muy alto riesgo de trombosis, mayores de 40 años, cirugía de más de 60 minutos, que ya hayan tenido antecedentes de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar, o que hayan tenido cirugías pelvianas malignas, o que tengan cirugías ortopédicas o traumatológicas en miembros inferiores. Con estos pacientes directamente utilizamos heparina de bajo peso molecular, 0,6 mililitros, más vendajes. ¿Qué utilizamos habitualmente? ¿Cuál es nuestro arsenal de medicación para prevenir la TBP? La heparina no fraccionada, que es la heparina cálcica habitual que utilizamos en casi todos los servicios. Últimamente ya estamos rotando a usar heparina de bajo peso molecular porque es mucho mejor, con mejores resultados. Para algunos tipos de cirugías tenemos la compresión neumática intermitente. Esto está, por ejemplo, estandarizado para la cirugía bariátrica. Cuando ustedes están haciendo una cirugía bariátrica, durante la cirugía a los pacientes se les pone como si fuesen unos pantalones que se inflan en ambas piernas, se inflan y generan un masaje desde la planta del pie hacia arriba, mejorando la circulación venosa. Y si no, tenemos las medias de compresión graduadas, que esas las compramos en la farmacia y las colocamos antes de la cirugía. Bien. Como tenemos, ahí terminó la parte del preoperatorio. Y ahora algunas consideraciones chiquititas del posoperatorio normal.
hay mecanismos neurohormonales que se adaptan a la agresión quirúrgica y habitualmente se detallan en 4 fases. Tenemos la primera fase o adrenérgica corticoidea del primero al tercer día, fundamentalmente por la liberación de catecolaminas. Clínicamente se va a expresar con aumento de la frecuencia cardíaca, hay una ligera hipertensión sistólica, en algunos pacientes eso casi ni se nota, en otros pacientes con predisposición a hipertensión sí. Puede haber oliguria e hipertermia leve, hay balance negativo del nitrógeno y del potasio con retención de sodio. La segunda fase, del tercer al séptimo día o del retiro corticoideo, dura 1 o 2 días, se regulariza el pulso y la temperatura, desaparece la palidez, la sudoración, etc. Esto que estoy nombrando habitualmente en una persona por ahí sin patología dura muy poquito y a veces es casi imperceptible, ¿sí? Hay aumento de la diuresis y de la eliminación de sodio, disminuye la eliminación urinaria de nitrógeno, aumentos de eosinófilos, etc. La tercera fase es la fase anabólica, ¿sí? Hay recuperación por acción mineralocorticoidea anabólica, dura de 2 a 3 semanas, ¿sí? Esta es la parte en la cual les refería hace un rato que los tejidos empiezan a pegar por acción de fundamentalmente de la fibrina en los determinados tejidos que fueron incididos. Por eso se llama, es una fase anabólica, porque predispone a la síntesis de las heridas. Dura de 2 a 3 semanas, tenemos un balance positivo de nitrógeno y hay recuperación del tono y de la fuerza muscular. La última etapa es la de recuperación del peso. Todos los pacientes bajan de peso después de una cirugía, en mayor o en menor medida, ¿sí? Puede durar semanas o meses y depende de la agresión quirúrgica que sufrió ese paciente. Cuando nosotros llevamos a cabo una cirugía, sabemos, una de las premisas fundamentales es qué es lo que estoy operando y qué puede ocurrir como complicación para saber qué es lo que tengo que esperar cuando el paciente está en la sala, ¿sí? Ejemplo, opero una vesícula por laparoscopía. ¿Qué puede ocurrir en el postoperatorio? Que haya sangrado, que tenga dolor, que tenga un hemoperitoneo, un biliperitoneo, que los puedo clasificar en inmediatos o mediatos. Por eso es que durante las primeras horas postoperatorias yo tengo que saber cómo se va a comportar desde el punto de vista fundamentalmente hemodinámico y respiratorio el paciente. Seguimos con la COLELAP, ¿sí? ¿Qué controles cardiovasculares le hago? Pulso, tensión arterial, si corresponde la PVC, controles respiratorios, el ritmo respiratorio, si está con secreciones, si hay depresión respiratoria, la coloración de la piel y las mucosas y el control de la diuresis. Existe una tendencia a la oliguria en los primeros días. Por eso yo tengo que lograr un aporte que me determine entre 50 y 60 centímetros de orina por hora. Esto se lo voy a poner para la COLELAP. Supongamos, me va bien, tengo un pulso de, por ejemplo, para una chica de 25 años, tengo un pulso de 60 por minuto, una presión arterial de 120-80, PVC si quieren 12 centímetros de agua. El ritmo respiratorio es normal, está dentro de los 18 por minuto, no tiene secreciones, está lúcida, orientada. La coloración de la piel por ahí está un poquitín palidita, pero
satura al 95%, las mucosas están hidratadas porque le puse un plan adecuado de hidratación. Eso es lo normal. Ahora, supónganse que tengo un paciente que no está evolucionando bien, que fue una cirugía complicada, que saqué la vesícula, que le hice un desastre, la terminé por la paroscopía, pero me fui bien con la hemostasia, pero hay que controlarlo. Bien, supongamos que el paciente está con dolor, tiene una afasia dolorida, el pulso secundario al dolor probablemente esté más acelerado, ¿sí? Por arriba de los 90, 100 por minuto. Por ahí eso predispone a una presión arterial un poco más baja. Va a estar con un ritmo respiratorio por ahí aumentado, con una cierta taquipnea. Por ahí no tiene secreciones, pero por ahí la coloración de la piel ya tiende a está pálido, sigue bien hidratado, y le hago un control de diuresis y está orinando bien. Aún así, le mejoro la analgesia, está con dolor, le mejoro la analgesia y el paciente empieza a regular mejor. Baja el pulso, la tensión arterial empieza a subir un poquitito, respira mejor, ya no tiene esa cara de dolorido. Supongamos que un paciente sale, pero va a estar peor, ¿no? Tengo un pulso acelerado, 120 por minuto, TA 90-60, taquipnea, pálido, sudoroso. ¿Qué tengo que pensar en eso? Le dejé un drenaje, ¿eh? Lo primero que voy a pensar es que o el paciente está sangrando o que está teniendo un biliperitoneo o que por ahí se perforó una víscera hueca durante la cirugía y no me di cuenta, entonces por eso el paciente está con mucho dolor. ¿Se entiende qué es lo que yo tengo que esperar de mi cirugía? Si yo no sé cuáles son las complicaciones de una cirugía, no la tengo que hacer. Porque si no, ¿cómo voy a controlar al paciente? Entonces, lo mismo con el control del sensorio, el registro térmico. Hay pacientes que están en una posición a veces en decúbito dorsal, pero a veces están en una posición antálgica, ¿sí? Eso, por ejemplo, con respecto a una ColeLab. Pero fíjense el control del hilio. Sabemos que hay un hilio posoperatorio que está normal, fisiológico, dentro de las 48 a 72 horas. ¿Qué cuidados tengo que tener con las heridas, con los drenajes, con las ostomías? Tengan en cuenta que los drenajes me tiene que venir lo que yo espero que venga por ese drenaje, que puede ser nada, porque el drenaje se tapó, que puede venir un líquido cerebemático, que puede venir sangre, que puede venir bilis, que puede venir líquido entérico, lo que quieran, pero estar preparados para actuar de acuerdo a lo que viene por el drenaje. Con respecto a las ostomías, lo mismo. Todas las ostomías hay que revisarlas al día siguiente o dentro de las primeras horas. ¿Por qué? Y porque a veces quedan tironeadas o se le hizo por ahí perdón, con respecto a la irrigación de la mucosa, tienen una irrigación escasa, entonces al otro día amanecen con necrosis o están hipocoloreadas y seguramente eso va a llevar a una reconfección de esa ostomía, ¿sí? Con respecto a la reposición de líquidos y electrolitos, tiene que ver con lo anterior, con cómo yo encuentro al paciente con respecto a todos los signos vitales y todos los elementos que clínicamente me presenta el paciente para yo reponer o para retirar o para agregar medicación, etc.
Lo mismo con los antibióticos. Puedo tener, casi todas las cirugías ya están estandarizadas a esta altura del partido con respecto a la terapéutica antibiótica que tenemos que utilizar, y de acuerdo a la evolución del paciente, presente fiebre o no, presente abscesos o no, drenajes purulentos o no, puedo rotar antibióticos de acuerdo al antibiograma. La movilización y la deambulación temprana también nos llevan a tener una mejor, un mejor posoperatorio, pero hay veces que tenemos que controlar de que hay pacientes que no van a deambular temprano, en forma temprana, y hay pacientes que, por más que se movilicen, tienen sus precauciones, por ejemplo, como hablábamos hace un rato, para la trombosis venosa profunda. Bien, veamos si tienen alguna preguntita sobre esto último. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Esperemos que de última pueden chequear la clase, ¿sí? Creo que es la primera vez que me piden grabar la clase, pero bueno. Igualmente, después ese PowerPoint se los van a pasar, se lo van a subir al Miel la doctora Villarroel, así que si no hay ninguna pregunta, nos vemos en la próxima. ¿Está todo bien? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Nos estamos viendo, ¿sí? Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Una pregunta, ahí está grabando, pongo descartar, ¿no? Sí, puede poner descartar, es solo para que quite el cartelito. Para terminar la grabación, creo que es en los 3 puntitos, ahí dice detener grabación. A ver. Perfecto, listo.